docente desarrolle habilidades y valores para el desempeño de su función como docente orientador. ¿Cuál es el fin que se va a evaluar acá a través de esta actividad? Una presentación de simulación con un informe reflexivo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Para poder hablar de orientación educativa, nosotros ya hemos venido realizando lo que es esa matriz sistematizada en la que ustedes han hecho revisión de 5 artículos cada uno por separado en revistas de alto impacto, ¿no? En su mayoría han sido los que ustedes han presentado de los últimos 5 años. Otros si han sido de años anteriores, aunque no resta la importancia que tengan estos artículos y bueno, obviamente como ustedes lo hayan tomado en cuenta. Siendo así, abordamos entonces, y me permito por acá presentarles lo que es el proceso de simulación relacionado con la orientación educativa. Nosotros acá presentamos situaciones, 2 imágenes de situaciones que normalmente podemos ubicar en lo que es un aula de clase. Podemos ubicar niños que no estén en disposición o totalmente prestos a incorporarse en actividades. Podemos encontrar niños que estén distraídos, podemos incluso encontrar situaciones en las que como docentes agotar todos los recursos o herramientas para poder llevar a cabo en ese momento alguna actividad o objetivo dentro de lo que es la clase, ¿cierto? Entonces, este tipo de procesos no es algo que vamos a verlo como algo anormal. A veces esto suele pasar incluso por situaciones que pueden venir de casa, que pueden incluso estar relacionadas con bien sea también el entorno pedagógico, tal vez algo que el niño pueda sentirse mal en cuanto a salud. Hay muchos aspectos que nosotros tenemos que comenzar a descartar antes de hacer uso de otro tipo de estrategias, ¿no? Y obviamente hacer actividades que impliquen lo que es la incorporación del padre en el aula a través de visitas y todo lo que concierne para apoyar al niño. Ahora, dentro de todo este tipo de situaciones que se van presentando, es lo que buscamos reflejar en esta actividad que vamos a buscar comprender de qué manera podemos llevar a cabo los pilares que bien presenta Delors en cuanto a los pilares de la educación. Entonces, vamos a simular una situación y vamos a ver de qué manera ustedes, desde el rol del orientador, considerarían, deberían de actuar en función a diversas situaciones. Hay 2 tipos de situaciones que ustedes van a trabajar, la convencional y la no convencional. ¿Cuál es la no convencional? ¿Cuáles consideran ustedes que es la educación no convencional? ¿Cuál consideran ustedes? Es, ese, Ajá. es esa educación que no impartimos desde las aulas. Que no estamos netamente relacionadas con un sistema educativo totalmente formal, ¿no? Que puede ser incluso desde las guarderías, desde atención al niño, ¿sí? Desde incluso diversas actividades que se desarrollan extracurriculares a nuestro sistema educativo normal. Y la convencional vendría siendo, Ejemplo, ajá, ejemplo las tareas dirigidas. exactamente. Entonces vamos a tener ¿cuántos tipos de simulaciones? 2. Entonces, 2. cabe destacar que las simulaciones relacionadas más que todo con el uso de las TIC, ¿por qué el uso de las TIC? Y de qué manera yo como orientador y como docente puedo hacer uso de las TIC. Ustedes dirán, bueno, pero vamos a hacer un programa, vamos a desarrollar un software. No, simplemente que usted en la realidad, exactamente cómo haría uso de las TIC. Por ejemplo, si yo puedo llevar a cabo un formulario en el cual ese formulario es mi base de datos sobre situaciones que están, que se presentan, ¿verdad? Y que quiero llevarlas, mantenerlas allí para luego hacer un seguimiento, yo puedo hacer uso de un Google Form, ¿verdad? Dentro de mi centro educativo, dentro de mi rol como docente. Y en ese Google Form hacerle una entrevista o hacerle llegar al padre de una manera inmediata ese link y en ese link él va a reflejar algunos aspectos que yo quisiera tener y obviamente ya dentro de lo que es esa entrevista, bien sea previa antes de lo que es la socialización o por lo menos el hecho de que la persona se presente de manera personal.
en un tiempo un poco más prolongado, que es la atención que ustedes pueden darles teniendo a los niños en clase. ¿Sí? ¿Qué otras herramientas pudiesen utilizar ustedes? Pueden hacer uso incluso de simulaciones que le permita educar incluso a los padres en función al comportamiento de los niños. Entonces son diversos aspectos que ustedes pueden ir trabajando, como cuáles. Yo les traje por acá un modelo que sé que lo pueden trabajar con un software que se llama Geniali. Entonces lo vamos a explorar. Incluso yo les traje la plantilla, de manera que si ustedes consideran esa plantilla la pueden adaptar. Esta temática que les voy a presentar es muy distinta, pero de verdad que es muy importante porque es una manera de cómo yo educo al padre, de cómo yo incorporo al padre a esa formación, a esa herramienta, porque saben que el proceso educativo no se da nada más docente-estudiante, sino que debe incluir incluso a todos los actores educativos, ¿cierto? Padres o representantes, el administrativo, el directivo, la comunidad, todos están inmersos allí. Entonces yo debo incluso socializar, concientizar, formar y también dar a conocer las herramientas que yo tengo y que estas herramientas no queden allí, también puedo presentarlas a través de ese Geniali. Entonces ya por ahí tenemos dos herramientas. Geniali, tenemos lo que es el uso de Google Form, tenemos también, podemos hacer uso de algunas herramientas o infografías a través de Canva y que estas infografías ustedes puedan tomarlas. Vamos a dar por acá acceso a un momento. Okay. Y que estas herramientas podamos, me indican si están visualizando, por favor. Se ve la imagen del inicio, las dos imágenes de los niños. Perfecto. Bien. Entonces, lo importante acá es que nosotros ya estemos incorporando diversas herramientas y que estas herramientas nos permitan tomar en cuenta que hoy día hay muchas sistematizaciones que podemos hacer utilizando las TIC y que estas no solo quedarían como una evaluación de ahora, del momento, sino que nosotros vamos a incorporarlas no por el hecho de ser un proceso pedagógico el que se les esté evaluando, sino que ustedes puedan e incorporen dentro de su práctica pedagógica diversas herramientas que hoy día incluso nosotros tenemos que estar a la par. Hay aspectos también que se pueden utilizar, por ejemplo, crear un aula en Classroom en la que se vaya subiendo el desempeño del estudiante y que este desempeño del estudiante el padre pueda seguirlo, porque podemos incluso crear un programa para trabajar con el padre. O sea, son diversos aspectos que se pueden desarrollar, el que puede desarrollar el docente como en su función como orientador y que esa función como orientador en el niño en esta etapa esencial, que es la etapa inicial, la podamos canalizar e incluso ser nosotros partícipes de poder generar ese informe que los psicopedagogos solicitan, ¿sí? Porque este proceso, incluso cuando tenemos algunos tipos de o comportamientos o conductas que se identifican a tiempo y que incluso usted puede hacerle saber a su representado que puede incluso buscar el apoyo con el psicopedagogo dentro del centro educativo, no sea el psicopedagógico que trabaje solo, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos el psicopedagogo que se ha dado, porque comúnmente pasa, trabaja haciendo la entrevista de cero o con poca información. Entonces nosotros como docentes no estamos incluso desligados de esa realidad. Podemos incluso desarrollar estrategias que nos permitan tener un mejor apoyo. ¿Sí? Entonces, siendo así, enfocados en esta temática, se nos plantea esta siguiente interrogante. ¿Qué entienden por orientación educativa en el nivel de inicial? Ahora, tomando en cuenta que ustedes ya tienen una revisión previa a cada una de 5 artículos y también ya han desarrollado su postura a través de un ensayo, me gustaría escucharla una a una sobre qué entiende por esa orientación educativa relacionado con el nivel de educación inicial. A ver. Bueno, profe, según lo que usted está diciendo, eso es algo que tenemos
llevar a cabo dentro de las aulas. Tal vez pensamos que por el hecho de ser niños pequeños no necesitan de una orientación educativa porque tal vez no entiendan cómo es ese proceso de que este adulto me está orientando. Pero desde las diferentes actividades que podemos realizar con ellos, desde atacar esas conductas, de hecho nos pasa mucho hoy en día que tenemos ciertos casos difíciles en las aulas y como usted bien dijo ahorita, o sea, casi que agotamos los recursos para nosotros poder canalizar esas situaciones, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que seguir innovando, seguir buscando estrategias que nos lleven a consolidar o a lograr en esos niños lo que nosotros estamos queriendo lograr con ellos en ese debido aprendizaje. Fundamental incorporar a los papás, aunque también existe el tema de la negación. Cuando nosotros como docentes detectamos algo y uno tiene que tener el menor tacto, o sea, el mayor tacto para poder decir las cosas, pero aunque uno tenga ese tacto, ya ellos están predispuestos, existe una pared. Entonces, ¿cómo trabajar con esa familia cuando ya hay una predisposición? Pero tenemos que seguir abordando porque no podemos quedarnos o cansarnos de ayudar a ese niño, porque él está allí con nosotros y tiene que ser ayudado en todo momento. La canalización sería, en este caso como lo trabajamos en el colegio, nosotros hacemos un llenado de una planilla donde le decimos a la psicopedagoga ciertas conductas que observamos en el niño, tanto a nivel social como a nivel pedagógico, para que ella entonces haga el abordaje, esa visita al salón, observar al niño dentro de su rutina, porque no es nada más lo que la maestra le dice, es lo que ella también puede observar, porque evidentemente nosotros no tenemos la capacidad de diagnosticar, porque no somos los indicados para hacer diagnóstico, pero sí observamos conductas y las atajamos de primera fuente. O sea, ¿cuál es ese rol orientador de nosotros como docentes dentro del aula de clase? Yo pienso que pecar por exceso y no por falta. Que el niño se sienta atendido, que el niño sienta que hasta cuando llega llorando, igualito mi maestra me recibe con el mismo cariño y que existe esa atención, aunque de repente a veces se tome como una pataleta, pero yo pueda llevar al niño a que él se adapte a la persona que está con él, al entorno donde está compartiendo y que esa familia comience a confiar en nosotros como un entorno educativo para poder entonces canalizar ese abordaje y que se puedan hacer las referencias a los diferentes especialistas. Muy bien, Francis. Y es un punto también importante sobre la negación. La negación de los padres está allí presente, siempre va a estar ante posibles conductas que puedan identificar. Nosotros no nos podamos ubicar como psicopedagogos, pero sí podemos dar el primer paso, que es esa llamada. Y para obviamente hacer la solicitud, en tu caso tienes la participación en una institución educativa en la que se cuenta con mucho apoyo, incluso con los canales bastante dirigidos, entonces por supuesto que se va a llevar a cabo de mejor manera el proceso. En otras instituciones posiblemente no tenga la misma realidad, ¿no? Por eso es que en el aspecto principal de este contenido se busca que el docente se reconozca como ese principal mediador, como orientador, para que y sepa tener enfrente, identificar esa situación y también buscar las respuestas a través del apoyo, ¿no? Con los profesionales que corresponden. Ese es un aspecto bastante importante lo que nos acabas de destacar. A ver, vamos a escuchar por acá, tenemos a Roxana. Bienvenida, Jacqueline. Roxana. Quitas el micrófono. Ahí, ya ahora sí. Listo. Bueno, profe, desde mi punto de vista, yo tuve una experiencia de un caso, ¿verdad? Donde yo me tocó dar clase a un colegio y fue muy difícil poder yo, como quien dice, abordar cierta situación porque por más que uno lo observe como docente, uno no tiene la capacidad de diagnosticar, como hizo mi compañera Francis. Pero traté de irme por los canales regulares, traté de apoyarme de la psicopedagoga que tenía en ese momento, le planteé ciertas evidencias que vi y ella
fue la que tuvo el valor de poder hablar con el representante, porque el representante no quería aceptar que el niño tenía cierta patología, tenía una pequeña, ¿cómo decirlo? Como una pequeña condición, pero que ella la estaba observando. Y los papás estaban en totalmente negación, profe. O sea, fue muy difícil que los papás entendieran y aceptaran la ayuda brindada, pues. O sea, en mi caso, en el colegio donde estoy era público, no es como el de mi compañera Francis, que sí tengo otros canales regulares y como quien dice, lo enfrentan en ese momento, pues. En el caso público es totalmente diferente. Claro, gracias, Roxana. ¿Qué entiendes tú por orientación educativa en el nivel de educación inicial? Bueno, profe, yo particularmente entiendo que como orientador uno tiene que primero educarse uno mismo, ¿verdad? Y como dice usted, principalmente aceptar que uno es el orientador. Este, partiendo desde los estudios, porque si uno no se prepara, uno no sabe en qué se enfrenta. Y bueno, la parte de, como quien dice, todo funcionado entre lo que es la parte, lo teórico y lo práctico, pues, Gracias, funcionarlo juntos. gracias. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, mi profe, te estaba escuchando, pero tenía la cámara apagada. Muy Bueno, bien. profe, primeramente, le quiero enviar la orientación educativa, que básicamente informarnos nosotros como docentes para poder ser ese rol mediador, para poder transmitir esos conocimientos y poder formar no tanto al alumno, que es el principal, por así decirlo, sino también formar a la familia, porque dentro de este mundo no nada más formamos al niño, sino también al representante. Como bien dijo, alguna necesidad Se escucha muy bien, Jacqueline. Creo que está interrumpida la conexión. popular. Okay. Y esos canales que nosotros recurríamos era primero hacer a la dirección punto nuestro cuaderno guía. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mantener, hacer un rol que estudie, no nada más para poder transmitir información, sino también estudiar a ese niño, estudiar todas las características que él conlleva, ya que a través de eso es que nosotros vamos a ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, incluso cuáles son aquellas esas cosas que aún les falta por aprender y es ahí donde nosotros tenemos que poner ojo. Particularmente en este caso que le estaba comentando, nosotros decíamos o expresábamos esas inquietudes que teníamos, esas necesidades que tenía el niño, y el directivo se encargaba de pasar ese niño o anotarlo, ¿verdad? Para que pasara por el ende de psicopedagogo y allí se hacían los otros estudios, más el estudio que nosotros habíamos hecho, dependiendo de cómo el niño surgía, se pasaba directamente al área de psicología. Y eran ellos los encargados, los especialistas, porque como lo estaba diciendo mi compañera, no es necesidad. Y bueno, en la zona educativa tenemos que formarnos, porque tenemos que trabajar de manera cognitiva, de manera social, de manera emotiva, para que el niño pueda tener un mejor aprendizaje y el representante también se lleve un aprendizaje significativo, porque realmente en este mundo aprendemos todos, tanto el niño, el representante y el docente, porque creo que en aula se aprende más que lo que podemos aprender en una teoría. Así es, gracias, Jacqueline. Hubo partes en donde se te cortó la comunicación, pero sí pude captar lo que estabas comentando. Eh, es muy importante tomar en cuenta este punto de la orientación educativa, porque tal cual como habíamos comentado, la familia debe estar allí, ¿no? Está ahí presente en ese proceso de formación. No necesariamente un niño debe presentar patologías, por así decirlo, tal cual como había mencionado Roxana, sino que es la identificación de diversos estilos de aprendizaje, de la manera en cómo incluso ellos pudiesen estar presentando diversos tipos de situaciones que obviamente nosotros no seremos quienes vamos a diagnosticar, no, sino que vamos a
llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado con el apoyo de los profesionales y obviamente como desde el rol del docente orientador, nosotros tenemos que identificar también cómo podemos desarrollar diversas estrategias que nos permitan avanzar. Siendo así, por ejemplo, el docente orientador en primera infancia, que se presenta acá un mapa conceptual que les hice, partiendo de la etapa de un contexto de 0 a 6 años, tenemos que tomar en cuenta, así como había bien comentado Jacqueline, aspectos esenciales, lo emocional, lo social, lo cognitivo y obviamente lo físico, ¿sí? Que es eso que yo les estaba comentando. Nosotros no sabemos qué diversas situaciones podrá estar presentando nuestro estudiante y que necesariamente no tenga que ver más relacionado con una patología, sino también pudiese estar relacionado con tal vez situación salud, situación física, contexto social, lo que es el entorno, ¿sí? El entorno familiar, todo esto influye. Entonces, ¿cuál es la importancia que recibe el docente orientador en primera infancia? Nosotros somos partícipes de esa detección temprana porque estamos allí de la mano con nuestros estudiantes, estamos allí viendo el día a día y sabemos bien cómo llegó ese niño, cuando se emociona, el niño cuando está presto para colaborar, cuando te dice gracias maestra, cuando se te acerca esas demostraciones que ellos cada uno de manera muy individual tienen y esos cambios obviamente los vamos a identificar. Entonces, podemos tener detecciones tempranas, por supuesto, en necesidades educativas especiales, claro que sí, ¿verdad? Pero no todo va a centrarse en necesidades educativas especiales. También podemos tener una detección temprana hacia lo que es ese entorno familiar, social, que nuestro niño puede incluso reflejar a través de su comportamiento. En muchos casos se dan a través de este patrón, vamos a decirlo así. Y también las dificultades de desarrollo, que es en lo que está implícito, lo que es el estilo de aprendizaje. Unos niños aprenden más con lo que son movimientos, otros son desde el punto de vista motriz, pues otros son desde el punto de vista más auditivo, otros más desde lo visual. Entonces, este tipo de aspectos como docentes nos tenemos el gran rol de identificar. Entonces, otro aspecto esencial acá son el desarrollo de habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas que podemos tener acá entre nuestros estudiantes? Tenemos que ser mediadores para ese desarrollo de autoestima y confianza que debe tener el niño, tanto en ir al baño, aprender a tener el control en el de finteres, de poder tener incluso, vamos a decirlo, la confianza de poder decirle a la maestra cualquier tipo de incomodidad que tenga, de hacerle saber todo tipo de situaciones que puedan estarse presentando dentro del aula. Competencias socioemocionales, de qué manera el niño puede desarrollar esa interacción entre los estudiantes y que se lleve de una manera adecuada y que esto pueda incluso afianzarse en el proceso educativo y enseñarles lo que es la resolución de conflictos, que no se tiene que recurrir, por ejemplo, a la agresión, al hecho de que si no me das algo yo voy a llorar, o sea, ese tipo de reacciones. Tenemos que enseñarles a cada uno de estos niños de qué manera podemos desarrollar esta habilidad blanda, la resolución de conflictos. Nosotros también somos orientadores en esa parte, ¿sí? En el desarrollo integral les había comentado a inicio de clase, bueno, el encuentro que tuvimos presencial sobre el modelo octogonal integrador del desarrollo del individuo de Chilina León. Ella hablaba de 8 modelos, entre ellos lo social, lo motriz, lo físico, 8 aspectos esenciales. En esta oportunidad, otros autores van incorporando el uso de las tecnologías también, pero este desarrollo integral esencialmente buscamos que el niño aprenda a través de la curiosidad, aprenda a reconocer. Por ejemplo, ¿cómo aprende a reconocer a través de la curiosidad, por ejemplo, un entorno en el aspecto natural? Vamos incluso a lo que es el parque, al área o la zona verde, en el que el niño podrá incluso observar abejas, podrá observar incluso insectos esa manera de que él pueda reconocer en su entorno la importancia de lo que representa cada uno de estos agentes biológicos para la naturaleza es un medio de aprendizaje y eso incide en su desarrollo integral. La curiosidad no nada más por el ambiente, sino por su cuerpo, saber y reconocerse a sí mismo, ¿sí?
quién soy yo como un niño o niña, ¿sí? Cómo me debo respetar como niño o niña, son aspectos que yo como orientador docente también tengo que aprender a desarrollar. Facilitar ese descubrimiento. ¿De qué manera voy a facilitar ese descubrimiento? Obviamente debo tener herramientas. Estoy trabajando con niños en la primera infancia, lo cual es incluso un aspecto bastante delicado y que debemos saberlo hacer. O sea, no todo el mundo está preparado para ser un docente orientador. Promover la autonomía de que el niño pueda incluso tomar decisiones, aprender a tomar decisiones y que estas decisiones él sepa que son decisiones que que sean beneficiosas para él. Por ejemplo, levantar la mano, maestra, ¿puedo ir al baño? Necesito ir al baño antes de que sea tarde, ¿cierto? Ese tipo de aspectos que puedan ser, maestra, me duele la cabeza, comunicar, el hecho de que aprendan a desarrollar todo este tipo de aspectos es esencial. ¿Y quién lo va a garantizar en el estudiante? El docente orientador. Entonces hay aspectos también bastante puntuales que es el de la transformación que nosotros podemos mediar, ¿sí? Ser determinantes para ese desarrollo pleno, ser arquitectos de ese potencial humano de ese niño, porque lo primero que el niño va a recordar es a su maestra de educación inicial, ese es su base, ese es y quien más afecto le dé, ¿no? En el hecho del aprendizaje, quien más te enseñe cosas que jamás habías conocido de otra manera o no las habías visto de esa manera, porque tal vez siempre has visto un árbol, pero nunca te tuviste la responsabilidad de que tener que ir a regar esa planta y ver cómo crece mes tras mes y incluso medir el tallo o ver el cambio en sus hojas, ese tipo de aspectos esenciales que nosotros podemos potenciar en el estudiante, en el niño, en su primera infancia y ser obviamente ese aspecto que no quedarnos como aquel que transmite, sino que aquel que transforma y orienta, ¿sí? No es lo mismo transmitir que transformar. Entonces son aspectos bastante importantes. ¿Hay un impacto a largo plazo? A largo plazo, por supuesto que sí. Reduce brechas educativas. ¿Cuáles son las brechas educativas? Que el niño puede incluso desarrollar diversas maneras, identificar sus estilos de aprendizaje, el apoyo de los familiares, de los padres, que ellos también identifiquen el estilo de aprendizaje del niño. Un niño que no se caracteriza por ser un jugador en el deporte, pero que sí le gusta el arte, usted tiene que apoyarles en el arte. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera yo le hago saber a mi representante que su representado tiene habilidades en el área artística, todo este tipo en la comunicación y esta manera de cómo nosotros llevar a cabo ese registro, bien sea a través de las TIC, no necesariamente se hace a través de las TIC, bien como decía Francis, ellos llevan a cabo una ficha, no obstante hoy día lo que se quiere también es que ustedes comiencen a desarrollar también habilidades que les permitan simplificar el trabajo, incluso almacenar más información. Ese es el punto de las bondades de las tecnologías de información y comunicación. En eso se reduce. Cimientos para el éxito académico, por supuesto, un niño con una buena formación en primera infancia va a tener unas bases bastante esenciales para lo que es el desarrollo académico. Fortalecer vínculos escuela-familia, porque si ya usted va formando al padre, al representante y al representado sobre lo que es ese desarrollo educativo que no es de una manera ajena, ni tampoco individual, ni tampoco es bidireccional entre estudiante y docente, sino que se establece de una manera de una triada, de una manera de holística, incluso incluyendo a todos los actores de un centro educativo, usted podrá entonces moldear ciudadanos y hacer país. Tan sencillo como en compartir de un docente orientador para terminar haciendo país. Entonces, qué importante es el docente orientador en primera infancia. Vamos a continuar y luego vamos a hablar. Por acá les traigo los aportes de Jacques Delors. Jacques Delors habla de los pilares de la educación. Los pilares de la educación son 4, ¿sí? Y estos pilares de la educación se han manejado desde hace mucho tiempo. La educación encierra un tesoro. Actualmente el docente de educación inicial no solo transmite conocimientos, sino que es un guía que ayuda a cada niño a descubrir ese tesoro. Para lograrlo se deben dominar 4 llaves maestras, que son los pilares de la educación que muestra o que dio a conocer Jacques Delors en 1996 y que incluso Carrascal en su artículo del 2024, que lo tengo también por acá, se lo voy a compartir, incluye o los denomina valores sólidos.
que permiten atender la diversidad con empatía y competencia. ¿Cuáles serán? Vamos a verlos por acá. Y creo que ya ustedes han escuchado de ellos. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 4 pilares de Delors. Se entrelazan para que se forme esa orientación educativa integral, donde el docente debe ser el equilibrio entre todas las dimensiones que fomenten el desarrollo humano del individuo. En el modelo octogonal integrador, desde diversos modelos que ustedes puedan ver como el desarrollo del individuo. Aprender a conocer, dominar los instrumentos del saber. No es enciclopedismo, es aprender a aprender. ¿Cómo voy a aprender? Ejercitando la atención y el pensamiento, ejercitando la manera en cómo yo debo desarrollar estrategias para que mi estudiante de primera infancia desarrolle la atención y el pensamiento. Neurociencia, ¿sí? A través del despertar de los sentidos y trabajar cada uno de ellos en nuestras actividades en el aula. Aprender a hacer es esa capacidad de influir sobre el entorno, resolver problemas prácticos, trabajar en equipo y desarrollar las competencias profesionales, en este caso individuales del niño. Aprender a vivir juntos, obviamente la coexistencia y el compartir en el aula, comprender al otro y gestionar conflictos, pilar clave para la convivencia inclusiva. Y hoy día que se está incorporando en Venezuela y que sé que será parte de nuestro sistema educativo, la Cátedra de la Paz. Entonces ya nosotros ir incluyéndola no como paz, la paz como una definición, ¿sí? Terminológica o de qué manera podamos definirla, sino en esta oportunidad aplicarla en la resolución de conflictos, en la mediación, en nuestro rol como mediador. Aprender a ser, desde el desarrollo global, cuerpo, mente y espíritu, autonomía, juicio crítico, responsabilidad personal. Y hoy día se incluye la inteligencia emocional, se incluye incluso la espiritualidad, ¿sí? Esa importancia que tenemos nosotros como ser, el individuo, el respeto a nuestro ser, el respeto a nuestra energía, a nuestro entorno, es bastante importante ya irlo complementando. Entonces, estos son los 4 pilares. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares fundamentales de la educación según Delors 1996? 4 pilares. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿sí? Entonces, estos son aspectos que ustedes como orientador y que ustedes van a reflejar en su simulación. Ya vamos a hablar sobre eso. Hay un perfil de competencias del docente orientador. Bel Rodríguez presenta un artículo en el 2015 que para ser un orientador efectivo en diversas aulas, el docente debe desarrollar diversas competencias equilibradas en esos 4 pilares, ¿no? Incluso él muestra un gráfico ideal de cómo hacer estas competencias. Dice como dato clave, la orientación moderna prioriza la inteligencia emocional y la convivencia. Y esos son los aspectos que yo les estaba comentando, que en el aprender a ser ya se incluye la inteligencia emocional, convivencia y la parte espiritual, que aquí aún no se menciona, sobre lo que es la transformación y la transmisión del saber. Ahora, tenemos aquí encerrados entre puntos discontinuos el enfoque tradicional. ¿Cuál es el enfoque tradicional? Mayor énfasis al aprender a conocer. ¿Sí me captan? Por favor, manito arriba para saber si me están captando. Acá en las reacciones. Ajá, gracias, Francia. Muy bien. Gracias. Bien, entonces tenemos mayor énfasis al aprender a conocer en el enfoque tradicional. Posterior le sigue el aprender a hacer, luego el aprender a vivir juntos, y el aprender a hacer no tenía tanto énfasis, ¿sí? No tenía tanto énfasis, era más centrado hacia el aprender a conocer. Hoy día hay un perfil ideal, y ese perfil ideal del orientador va más centrado hacia el aprender a vivir juntos, ¿sí? Porque obviamente el aprender a vivir juntos me ayuda a mí a equilibrar ese aprender a ser como individuo, ese aprender a hacer, porque yo para hacer algo viviendo juntos y reconociendo quién soy, puedo lograr hacer, y bueno, este hacer y conocer están en el mismo nivel, pero el aprender a vivir juntos y el aprender a hacer están en un máximo nivel, y en ese perfil ideal del orientador. Si lo lograron visualizar, hay un contraste entre los dos perfiles, el tradicional con puntos discontinuos
y el perfil ideal con puntos, con líneas azules. ¿Ok? Yo les voy a compartir el material, ¿ok? Pero sí es importante que vamos reaccionando ante lo que se va a compartir. Entonces, Carrascal, como les había comentado anteriormente, él hablaba de que estos valores eran valores totalmente fijos, que eran valores sólidos. Él decía que la educación en valores no es teórica, sino vivencial. Se tiene que vivir en dónde? En ese aprender a ser, seres de individuos, y en el aprender a convivir juntos. Y que incluso el docente orientador debe partir de 3 principios esenciales: la responsabilidad desde el compromiso ético con el impacto de sus acciones en el futuro del niño, la tolerancia y el respeto desde la aceptación activa de las diferencias fundamentales para la inclusión. Obviamente, porque nosotros también hablamos de la diversidad y obviamente no hay una formación en la primera infancia que se desligue de la diversidad, porque incluso esa es la edad esencial en donde existen diversas maneras de tratar, bien sea lo que es la orientación desde las necesidades educativas especiales o en otros patrones tal cual como habíamos comentado anteriormente. Existe otro principio, pero esta vez lo plantea Mighty en el 2021, que es la empatía, necesaria para conectar con la realidad emocional del estudiante. Entonces, para Carrascal tenemos 3 principios: responsabilidad, tolerancia y respeto. ¿Ok? Y Mighty en 2021 agrega a estos principios también la empatía. Entonces, entre estos principios que se menciona acá, tenemos que existe más relevancia hacia la empatía y el humanismo, mucha más relevancia. Posteriormente, en segundo lugar, a la tolerancia activa, seguidamente la responsabilidad ética, luego la sabiduría pedagógica y luego el compromiso social. O sea, más empatía, más tolerancia, luego la responsabilidad, sabiduría pedagógica y el compromiso social. ¿Qué son estos valores que debe tener el docente orientador? Ese docente que va a orientar a nuestros niños en la primera infancia. Bien, entonces por acá les creo una matriz. Entonces hay valores desde los pilares de Delors, ¿verdad? Que ya los hemos mencionado. ¿Cuáles son? 4. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. ¿Cuál es la función orientadora de cada uno de estos valores? Diagnosticar necesidades y estilos de aprendizaje. Si bien es cierto, al principio habíamos mencionado sobre los estilos de aprendizaje. Estilo BAC, también hay autores que hablan del estilo BAC: visual, auditivo y kinestésico, ¿sí? Tenemos incluso el aprender a hacer a través de la guiar en toma de decisiones y resolución de problemas, mediación de conflictos y clima escolar en el aprender a vivir juntos, y la facilitación de autoestima e identidad a través del aprender a hacer. Ahora, estos pilares relacionados con la orientación, tenemos cada una de estas acciones. Desde el valor docente, cada uno de estos pilares también tiene una relación. El aprender a conocer tiene mucho que ver con el valor de la sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, el diseño universal DUA para múltiples representaciones, el cual nosotros tenemos acceso, está disponible en la web. El diseño universal DUA. Diseño universal DUA, para nosotros poder llevar a cabo procesos educativos en diversas edades, diversas etapas. Aprender a hacer se relaciona con la guía en toma de decisiones y a su vez con el valor de la responsabilidad. ¿A través de qué? Por ejemplo, ¿qué estrategias nos permiten incluso aplicar desde el valor docente que sean inclusivas? El aprendizaje basado en proyectos adaptados, o el ABP, como se conoce, ¿no? El aprender a vivir juntos, mediación de conflictos y clima escolar. El valor del docente más enfatizado acá es la tolerancia, y tenemos entre las estrategias de inclusión para este pilar lo que es el aprendizaje cooperativo y también la gestión democrática. Y desde el aprender a ser, desde el individuo, facilitar la autoestima e identidad, necesaria la empatía por parte del docente. ¿Para qué? Para validar la identidad y también trabajar lo que es la educación emocional como estrategia de inclusión esencial, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos estos valores en el aula de educación inicial? A ver, ¿quién quisiera responder? Profe, yo creo que a pesar de que se coloca aquí de último, que es la empatía, yo creo que es primordial, porque cuando el docente no tiene empatía con lo que se presenta dentro de su aula de clase, va a costar muchísimo que él pueda hacer ese rol orientador docente significativo para ese niño, porque como usted bien lo dijo,
el docente está toda la mañana con el niño y es el que aprende a conocer muchas de las cosas. Y fíjense que a mí me pasa algo muy particular. Yo no estoy en aula porque yo estoy asumiendo una coordinación, pero he tenido tanta empatía con los niños, tengo tanto contacto con ellos, con los 67 que tengo actualmente en el preescolar, que yo he aprendido a identificar el temperamento y el comportamiento de cada niño. De hecho, ya yo sé cuando ellos vienen en la mañana, su carita es totalmente diferente a como viene el resto del día. Ya yo sé que ese día él llegó con una actitud distinta y le digo a la madre, hoy no amanecimos de la mejor manera. Él se me queda mirando, pero él sabe que me di cuenta. Entonces, eso también es importante, ese tema de la empatía, porque cuando tú te identificas con ese niño, cuando tú tienes la empatía, valga la redundancia, de querer ayudarlo, no existen límites. Y ahí vas entonces a hablar de la tolerancia, de la responsabilidad y de la sabiduría, porque entendemos que todo eso es un englobe. Como tú bien decías hace ratico, mi profe, eso es algo que viene siendo holístico, porque no podemos dejar una cosa desligada de la otra. Yo tengo que hacer una fusión integral de todo. Entonces, ¿cómo aplicamos estos valores en el lado de la educación inicial? Yo hablaría primero de esa empatía. Cuando el docente conecta con ese niño, hace clic con el niño, a pesar de los comportamientos que se tengan, ese es un docente que va a hacer hasta lo impensable para ayudar a ese niño a que él avance. Pero es que estás diciendo algo esencial. Ve que la empatía trabaja con el aprender a ser, ¿cierto? Ya lo ubicamos. Y este aprender a ser está ubicado, ya va, está ubicado aquí entre el aspecto esencial, entre uno de los aspectos esenciales para el perfil ideal del orientador. Entonces, no es que lo coloquemos de primero, sino que estamos relacionando los pilares. Pero eso que toca decir es tan esencial, el aprender a ser y aprender a vivir juntos. Vamos a ver cómo trabaja el aprender a vivir juntos. Empatía y tolerancia. Entonces, empatía y tolerancia vendrían siendo los valores esenciales o los que más se deben reflejar en el perfil del orientador y posterior a ello, obviamente, sabiduría y responsabilidad también en el mismo nivel. O sea, pero esto se ubica en los primeros niveles. Obviamente, el deber ser es presentarlo de una manera holística para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Pero sí, es totalmente válido lo que nos está comentando. Y bueno, aplicar estos valores en el aula de educación inicial sería como, mi estimada Francis. Yo diría que realizando más actividades donde incluyas a los niños, y ahí estamos hablando de la empatía, no estamos haciendo, no los estamos sacando de la situación o no estamos haciendo que el niño se adapte a la escuela, sino la escuela adaptándose al niño. Podríamos hablar también de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que ese niño entra de esas puertas del colegio hacia la parte interna, es netamente nuestra responsabilidad todo lo que ocurre durante la mañana de clase. Y estamos hablando entonces en que si nosotros tenemos esa empatía de incluirlo, de incorporarlo, de hacer que lo respeten, de que tengan esa tolerancia con el niño, a pesar de las situaciones que se puedan estar presentando, él se va a sentir en comodidad, él se va a sentir en un ambiente seguro y va a llegar a tener ese aprendizaje significativo o ese aprendizaje esperado que nosotros deseamos alcanzar en nuestros niños. Gracias, Francis. ¿Alguien más quisiera hablar? Yo, profe. Jacqueline, ¿cómo aplicamos estos valores en el aula de educación inicial? Profe, mire, yo quisiera aportar allí también, ampliando un poquito lo que estaba diciendo mi compañera Francis, que sí, bien dicho, como lo dijo ella, ese niño al llegar a la institución nosotros tenemos que tratar, o a medida de lo posible, porque hay situaciones que se escapan de nuestras manos, pero de que ese niño incluirlo, hacer todo lo posible, porque realmente cuando está dentro de la institución nosotros tenemos que complementar esos valores que ya vienen de casa, porque fíjese que a pesar de que el niño viene con ciertos valores de casa, es en la escuela realmente donde el niño aprende a convivir, donde empieza a ser más tolerante, donde a través de esos juegos de roles que le permitan a él saber cuándo se gana, cuándo se pierde, cómo llevar esas emociones. Y realmente sí es sumamente importante que tengamos en claro eso, porque fíjense que cuando el niño ya llega a la institución, nosotros formamos un papel elemental dentro de la vida de ese niño, porque es algo que marca desde la etapa de la educación, bueno, yo diría que desde maternal, hasta que, bueno, ya estas son bien grandes, porque fíjense que hay situaciones que no se atrapan desde temprana edad,
y son situaciones que se van arrastrando hasta que el niño es más grande y es algo que pudimos haber cambiado desde ese pequeño patrón que el niño tenía cuando llegó a las aulas de clase. Gracias, mi estimada. Bien, y hay aspectos puntuales acá que eh, me gustaría que ustedes ya tomaran en cuenta para lo que es el desarrollo de la simulación, y es que cada uno de estos pilares tienen, estas son opciones, ¿ok? De estrategias de inclusión que se pueden trabajar, que es el diseño universal, trabajar el aprender a conocer a través del DUA, trabajar el aprender a hacer aplicando ABP, pueden trabajar incluso con otro tipo de proyectos, tal vez hacer una revisión de qué otro tipo de proyectos se adapte más también al contexto, porque nosotros no podemos trabajar proyectos en los que incluyan recursos que no tenemos o infraestructura que no tenemos en un contexto educativo. Nosotros tenemos que ser realistas ante ello. El aprendizaje cooperativo, lo que es trabajar la gestión democrática, bien sea a través de lo que es la resolución de conflictos, toma de decisiones, bien sea la elección de algún color, cambio, roles, juego de roles entre los niños, ¿sí? La validación de identidad y la educación emocional son aspectos que no son obligatorios como estrategias de inclusión, no obstante son opciones, ¿ok? Que se les está dando para que ustedes puedan hacer revisión de cuáles pueden utilizar en esa simulación y que también puedan tenerlo como apoyo en caso de quisieran partir, trabajar a través de estos pilares en el aula o con sus docentes o compañeros de trabajo. Bien, en el contexto de la diversidad, nosotros también debemos reconocer la importancia de que la inclusión no es solo aceptar la discapacidad. Nosotros no hablamos de inclusión nada más de aceptar la discapacidad, sino también entender lo que la existencia de diversidades culturales, cognitivas y sociales. ¿Sí? Usted debe considerar un aula típica de educación inicial que presente múltiples necesidades. ¿Sí? Puede ser diversidad cognitiva o estilos de aprendizaje, que es la que más pudiesen trabajar, diversidad cultural o social, necesidades educativas especiales o ritmos de desarrollo de variables, bien sea en la parte social o cognitiva. Vamos a hacerlo en la parte cultural, aquí tenemos la parte social y cultural, vamos a hacerlo otro tipo de aspectos que puedan tocarse. Entonces, las simulaciones que más se trabajan son las de diversidad cognitiva, ¿okay? Son las que más se trabajan, y las necesidades, las relacionadas con diversidad cultural. Tenemos la de necesidades educativas especiales. ¿Por qué no la trabaja tanto el rol del orientador? Porque tenemos psicopedagogos y nosotros tenemos especialistas que se van a enfocar más sobre ello. Pero nosotros tenemos que, o buscamos que este proceso de simulación incluyamos también la diversidad, bien sea por estilos de aprendizaje, ¿sí? O bien sea por, vamos a enfocarlo, bien sea la parte cultural, ¿ok? También puede ser el ritmo del desarrollo que él tenga el estudiante. Pero esto más enfocado hasta la diversidad cognitiva, la cultural y social y necesidades educativas especiales. Todo va a depender, obviamente, de su selección, ¿ok? Entonces, no toda inclusión habla solo de la discapacidad cognitiva, ¿ok? Entonces hablamos de la cultural, cognitiva, social, diversos tipos de aspectos que pudiesen distinguirnos unos de otros. De eso se trata lo que es estos aspectos que buscamos trabajar acá. Bien, se presentan dos casos en esta oportunidad, vamos a prestar atención. El primer caso, un niño con posible trastorno del espectro autista que no socializa, pero usted no sabe que lo tiene. Posible trastorno, no ha dicho que lo tiene. Y el ejemplo 2, una niña con discapacidad motora que requiere adaptación. Dos casos puntuales. Son más que todo con necesidades educativas especiales, ¿sí? O necesidades de desarrollo. ¿Qué tipo de necesidad o diversidad yo lo incluiría aquí? Eso es lo que vamos a ver. Ustedes, en este momento, vamos a discutir con sus micrófonos abiertos la primera pregunta. ¿Cuál es el pilar de la educación que más está involucrado en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2? ¿Qué valores debe aplicar el docente en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2? ¿Y qué estrategias de orientación propondrían en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2? ¿Sí? Yo voy a silenciar acá mientras ustedes discuten un plazo de 5 minutos para culminar la actividad. ¿Ok? ¿Les parece?
Ok, usted silencia y nosotros discutimos entre las tres el Sí, contenido. silencio por el Es ruido correcto. que tengo acá No, está de bien, mi fondo. profe. Bueno, Sí. mire, primeramente, yo diría que la inclusión sería un papel fundamental aquí porque la idea de cuando uno trabaja dentro de un aula de clase es crear aquellas herramientas y estrategias donde todos los niños en sus diferentes áreas puedan participar. Si en mi caso, por ejemplo, voy a dar un ejemplo propio, yo tenía un niño donde teníamos ciertos registros de ese niño, sabíamos que el niño no socializaba, el niño incluso se sentaba en una esquina del aula de clase. ¿Qué hacía yo? Yo creaba estrategias y trataba de ponerlos en grupo donde de alguna manera se viera, no digamos la palabra obligado porque sería muy feo, pero sí tuviera la necesidad de tener que comunicarse con el compañero con tal de poder completar aquella actividad. Poco a poco fuimos implementando ciertas estrategias, no nada más en el aula de clase, sino también en el patio con juegos recreativos que a medida que fui conociéndole, fui descubriendo que le gustaban, por lo menos a él le gustaba jugar fútbol, entonces la idea también es conocer a los niños, ¿verdad? Crear estrategias donde sean participativas de manera de que a pesar de ese trastorno o esa condición o sea lo que esté sucediendo con el niño, pueda aprender o pueda socializar y sentirse de alguna manera aceptado, porque ciertos niños que no, de alguna manera, ellos se sienten como retraídos, como no saben socializar, se ponen en una esquinita, entonces no se sienten bien. La idea es que a pesar de que no hablen mucho, o de que no sean tan expresivos como son otros niños, puedan tener la posibilidad de poderse comunicar, de poder socializar, de poder participar y darle esa confianza que nada más podemos nosotros en el aula de clase a través de las estrategias poderle inculcar a ese niño dentro del aula. Eso lo diría en la primera opción. En la segunda opción yo diría que si tenemos una niña con discapacidad, por lo menos en una oportunidad tuvimos una niña que ella no podía caminar, ella estaba siempre en silla de ruedas. Sin embargo, nosotros creamos canciones y yo hacía como especies de coreografía, por así decirlo, pero lo utilizamos mucho las manos. Entonces siempre cantábamos, utilizábamos las manos y en ciertas actividades ella podía salir al patio y hacer la misma rutina que hacían todos los niños porque a través de esas actividades ella se sentía igual que todos los demás, pues por así decirlo, y ahí trabajamos un poquito también, no nada más la inclusión, sino también aprender a ser empático, porque tenemos que ponernos en posición de las otras personas para ver de qué manera podemos ayudar. O eso opinaría yo en base a los dos ejemplos que nos colocó. Buenas. Bueno, por aquí, compartiendo tu opinión en lo que tú estás diciendo en la primera opción, yo también tuve el caso de un niño, ¿verdad? La cual también sabía que el niño, tenía una condición, ¿verdad? La cual el niño era sumamente, pero sumamente alejado de los niños. Al principio era como que un poquito difícil porque como que desde casa el niño no tenía el entorno, ¿verdad? De jugar con otra persona, sino él estaba solo, ¿ves? Entonces él en este aspecto, con el apoyo que él contaba era con sus abuelitos, más no con sus padres biológicos, ¿verdad? Entonces yo busqué actividades donde pudiera yo a él incorporarlo a las actividades pedagógicas, sin que se sintiera excluido, ¿verdad? Con canciones, se le hicieron actividades lúdicas con juegos, porque le gustan mucho los colores, trabajé actividades que tuvieran muchos colores para poderlo, como que dice, llamar la atención. Y trabajé mucho lo que es en grupo. También utilicé esa técnica en grupo para que él pudiera también socializar, vamos a decirlo así. Y con la segunda opción, no he tenido experiencia, pero desde mi punto de vista, yo partiría de actividades, con mis compañeras de canciones,
Actividades donde ella pueda sentir su motricidad, pero con las manos, con sus sentidos, porque a pesar de que ella no pueda mover sus piernas, tiene sus otros sentidos, la cual ella puede trabajarlo. Sí, uno mismo como docente puede apoyarlo a que los conozca o los identifique. Bueno, en mi caso yo diría que en el ejemplo uno, que es el niño con el posible trastorno del aspecto autista, yo pienso que el pilar de la educación que más está involucrado sería el aprender a vivir. ¿Por qué? Porque, bueno, es comprender al otro y gestionar conflictos, porque a veces él asume situaciones o tiene situaciones que no sabe cómo canalizar porque no sabe qué está pasando. Yo hablaría allí cuál sería el valor que aplicaría el docente. Hablaría de la empatía y la uniría con la tolerancia para que en función con esos dos valores, ella pueda ayudar a ese niño y que esas estrategias que pueda hacer para incorporar con estrategias vivenciales, con participaciones activas, donde él de repente cumpla el rol de, no sé, de ayudante un día en el salón, para que entonces él vaya teniendo también ese clic, ese nexo no solo con sus maestras, sino con sus compañeros. Y en el aspecto 2 de la niña con discapacidad motora que requiere adaptaciones, yo las asumo que estaría en el pilar de aprender a hacer, que es la Claro, capacidad de influir, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, porque si bien es cierto que ella ya tiene una condición que es una discapacidad motora y que se ha aceptado con esa discapacidad motora, porque bueno, esto ya viene desde antes de entrar a la institución, lo que ahora vamos a hacer es unirla, aprender a hacer las cosas desde lo que me está pasando. Y qué valor evidentemente le sumaría como docente. Yo diría que también la tolerancia y la empatía, porque es que definitivamente si no hay tolerancia y empatía de parte del docente hacia los niños, en estos dos ejemplos o en cualquier ejemplo que se realice, no existe algo fluido que vaya a llegar a un buen término. ¿Y qué estrategia de orientación podría? Evidentemente nosotros tenemos que hacer estrategias que para ellas sean mucho más factibles, porque si bien es cierto trabajar dentro de una mesa, sentada allí, para ella no va a ser ninguna dificultad, pero entonces ¿cómo la llevamos a un área de deporte? Ella también tiene derecho a hacer deporte, también tiene derecho de participar en esa actividad que también como niña le gusta y quiere hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? No todo lo vamos a llevar a la parte motora gruesa, que en este caso hablaríamos de las piernas, pero también tenemos una parte motora gruesa que tenemos arriba, que son los brazos. Entonces, como docente de ese rol orientador, yo creo que propondría estrategias donde incluya más la parte superior de nuestro cuerpo y menos la parte inferior, para que ella no se sienta pues con esa limitante mucho más marcada o acentuada de lo que ella ya sabe que tiene. claro. Sí, es que fíjate que hay algo importante. Fíjate que en el aprender a hacer, nos dice, en el hacer y el conocer, nos dice que nosotros tenemos que ser críticos con nosotros mismos para nosotros poder dar esas herramientas que realmente el niño necesita. Y fíjate que no es tan complicado, simplemente tenemos que buscar la manera de incluir y ser más empáticos, porque fíjate que hay muchas situaciones que pasan dentro del aula de clase, no nada más un posible trastorno, como él lo dice, sino cuando hay el caso de los niños que no escuchan, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos otra adaptación y tenemos que, en ese aspecto multifacético, saber hacerlo todo y bueno, buscar las mejores herramientas donde ellos puedan sentirse incluidos, porque imagínate tú, no podemos decirle a la niña, por lo menos en el caso que tú estabas diciendo, Francis, no, mira, tú no vas a hacer deporte porque tú no puedes correr. O No, sea, mira, tú no vas a participar en el área de música porque tú no puedes. O Hay, sea, hay situaciones que pueden presentarse y que no necesariamente la discapacidad motora cuando tenemos tenga que otras ver, estrategias donde incluso pueden hacer las cosas con la mano. exacto, no necesariamente la discapacidad motora sea solo de piernas, ¿sí? La discapacidad motora puede ser de brazos, puede ser otras extremidades, otros aspectos que bien pudiesen incluirse dentro de lo que es una discapacidad motora. Nosotros no vamos o no tenemos la formación para diagnosticar lo que es un trastorno del espectro autista, ¿cierto? Pero sí No, somos mediadores o somos
vamos a canalizar, obviamente, desde la observación y desde ese convivir con nuestros estudiantes y obviamente ese canal con los padres y representantes de cómo podemos apoyarles y de qué es lo que deben hacer, ¿sí? Eh, los pilares de la educación, bien ustedes ya los están identificando, excelente, porque esto basa incluso su formación, que un docente se exprese ya con la parte teórica aplicable a su práctica. Esto es esencial, ¿sí? Y siempre mencionar de quién estamos hablando. Pilares de educación, en esta oportunidad estamos hablando de Delors, 1996. ¿Qué valores debe aplicar el docente? Nosotros mencionamos 4, pero hay muchos más valores. Obviamente usted puede identificar, así como dice Francis, la empatía en cada uno de estos pilares, porque no necesariamente debe estar en el aprender a hacer. Podemos ubicarlos en todos, podemos ubicar la tolerancia en todos, pero todo está en el hecho de que estos pilares de la educación estén y que ya ustedes ya están relacionando que esos valores del docente, del orientador, y que hay estrategias de orientación que pueden, que están relacionadas, y este es el fin, ese es el fin de esta actividad. Eso es lo que se busca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la evaluación de la simulación y el informe? Una conexión teórica. Vamos a seleccionar el escenario, en esta oportunidad convencional o no convencional, y vincularlo explícitamente con un pilar de Delors y un valor docente. Si usted quiere trabajar los 4 pilares, no hay problema. Yo les traje una propuesta aparte. Eso es, el deber ser es que esto se trabaje individual. Pero a mí me parece que trabajar solo individual, nosotros somos un grupo bastante pequeño, trabajar individual incluir títeres, música, obstáculos comunicacionales y todo esto, es bastante el trabajo, y también va a llevar un esfuerzo que no es que no se pueda hacer, sino que les amerita mucho más tiempo. ¿Qué es lo que yo les propongo? Que ustedes trabajen las 3 juntas, ¿sí? Las 3 juntas, pero que desarrollen los 2 escenarios, uno convencional y uno no convencional, pero trabajando las 3 juntas. Distribuirse lo que es el rol en cuanto a lo que es esta simulación, y luego establecer o entregar ese informe reflexivo con las normas UPEL, ¿ok? En las que ustedes va a buscar desarrollar cuáles fueron los obstáculos que encontró, de qué manera los desarrolló, cómo se reflexionó de manera crítica y cuáles fueron las habilidades como orientador usted puso en marcha en función de esas 2 situaciones, ¿sí? Si se logró o no se logró el objetivo. Profe, ahora te pregunto algo. En ese informe reflexivo que tenemos que hacer, ¿lo vamos a hacer igual las 3? ¿O esa parte sí lo hacemos individual? Eso sí lo pueden hacer individual. Es la simulación la que van a hacer las 3. ¿Ok? Ok. Porque la manera en como usted analiza o reflexiona críticamente sobre las habilidades como orientador son obviamente individuales. Pero la simulación sí pueden trabajarla en grupo. ¿Ok? ¿Podemos trabajar algún caso que nosotros tengamos la experiencia, pero sin hacer mención de, o sea, algo que nosotros hacemos, ejemplo, yo en mi contexto, en mi lugar de trabajo, alguna experiencia previa que haya tenido en ese ambiente convencional? Ese sería convencional. Necesitaría uno no convencional. E incluso pueden fusionar la experiencia que ha tenido Jacqueline, las experiencias que ha tenido las 3, y establecerlas más en tu contexto, que lo conoces más, pero el fin es que exista una situación, un obstáculo, porque la idea no es presentar el hecho de que el obstáculo no exista, o sea, simplemente hablar de la orientación, no, porque para eso ya tenemos bastante material. Hemos venido trabajando lo que es la investigación en orientación, ya tenemos una matriz con 15 artículos, ¿sí? Ya tenemos sus intenciones ya en función al ensayo, que eso, como yo les había comentado, al final de este semestre vamos a estar enviando un artículo en el que las 4 vamos a estar de autoras a una revista, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir a ustedes una inscripción a unas páginas donde ustedes se van a registrar. Esto se llama ORCID, esto es totalmente gratuito. Ustedes lo que van a hacer es darme el ID, que es su identificación para toda la vida de como investigadora, si en algún momento deciden también escribirnos para lo que es revista. Pero esta información que ustedes han estado desarrollando no es en vano, porque aparte de que, ok, sí ha sido evaluada, esto va a llevar a cabo un producto que incluso usted
va a llegarse a graduar con un artículo científico, porque no todo el mundo lo hace. ¿Sí? Entonces ese es el fin. Mi profe, una pregunta, bueno, para estar un poquito clara y no, como vamos a trabajar las tres con la simulación. Con la simulación, nosotros hemos tenido dentro del preescolar, por eso le hacía mención de que si podía hacer algo de mi contexto, porque ya nosotros tuvimos el año pasado una situación eventual o una situación particular con estudiantes, con una familia, donde por medio de esa orientación del rol docente, logramos que esa familia nos aceptara dejar al niño cursando nuevamente el nivel. Y hemos ido notando los avances, a pesar de que lo que tenemos es un primer momento pedagógico culminado, pero hoy la maestra estaba que no cabía de la dicha y de la felicidad porque el niño solo escribió su nombre. Entonces, es entender cómo ese trabajo de hormiguita que fuimos haciendo rindió sus frutos al final del año escolar y se está viendo reflejado en el niño. ¿Podríamos tomar un caso similar? Claro, claro, siempre y cuando sea eso, que ustedes lo enfoquen, cuál es el obstáculo que presenta, qué es lo que está pasando, ese tipo de guión en el que la persona externa, que no sabe de qué se trata el caso, entienda que ustedes aplicaron muy bien los pilares de Delors, relacionan los valores del docente, existe una resolución a ese obstáculo, ¿sí? Y la mediación de la orientación se vea allí reflejada. No es problema, la cuestión está en hacer la simulación, ¿ok? Porque yo había sacado diversos ejemplos o casos, estudios de casos, pero la verdad es que mientras más relacionado sea con la realidad, y si los tienen, es como obviamente aplicarlo. Entonces no forzarlos a hacer lo que en realidad ustedes no están comunicados con eso. Sin embargo, ¿tiene algún modelo que nos pudiera facilitar como especie de estructura por donde podamos guiarnos y simplemente nosotros? He hecho algunas revisiones, incluso acá les traigo este modelo de simulación. A ingresar. Me indica si están visualizando. Okay. Ellos lo hicieron, por ejemplo, en esta oportunidad, lo hicieron con Geniali, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo, pueden muy trabajar dentro de su aspecto, ¿cómo les explico? Ustedes pueden trabajar este tipo de simulaciones porque están formando tanto al docente, están formando tanto al padre, están incluso dando a conocer qué es lo que sucede sin exponer tampoco a las personas como tal, ¿no? Estas personas recrearon a dos actores sociales, un niño que presentaba un caso de bullying y una orientadora. ¿Ok? Entonces, ellos lo hicieron con Geniali. Ustedes pueden editar este tipo de plantillas. Pero que quisiera yo que no solo utilicen esto, o sea, que ustedes utilicen varios modelos. ¿Sí? Si ustedes, mire, para esto utilicé esto, para lo que es la divulgación o la formación a través de lo que es mi escuela para padres, yo tengo este Genial, un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la identificación, para la identificación yo tengo este tipo de cuestionario con las TIC, con lo que es el Google Form u otro tipo de herramienta. Para, por ejemplo, hacer una entrevista con el niño a través de una app, hay app de emociones que me permiten a mí que el niño simplemente diga de qué manera se siente. Este tipo de app también se están utilizando mucho para el rol del orientador en la etapa inicial. Entonces hay muchos aspectos que incluso yo estuve haciendo una revisión, incluso le creé un prompt en la IA en la que ella me generaba infinidad de aspectos. Yo pude revisar varios, ¿no? Hay unos que están en inglés, hay unos que son incluso de una universidad española que tienes el acceso, pero por supuesto tienes que tener la formación y en programación. Pero hay aspectos muy puntuales o más sencillos que se pueden utilizar. Este es genial, lo que tienen es que vaciar la información, cambiar avatares, incluso incorporar más información. Ustedes pueden hacerlo. Pueden incorporar incluso a través de Canva videos, ¿sí? Pueden crear videos a través de Canva, pueden crear diversos tipos de herramientas que le permitan trabajar o de qué manera tú, como estrategias, haciendo uso de las TIC, puedes ser orientadora de educación, ¿sí? Puedes llevar ese fin. Por ejemplo, en este caso que tú planteas, ¿qué tipo de herramientas utilizaron que incluyera las TIC? Eso es lo que te vas a preguntar. Por ejemplo, aquí rompiendo el silencio, dice hablemos de bullying. Carlos se presenta.
tengo 14 años, últimamente veo cosas en clase que me incomodan, no sé si debería contarlo. Y ella le dice, soy Lucía, orientadora, mi objetivo es ayudar a que el centro sea un lugar seguro. Y le damos acá comenzar y comienza a crear diversos aspectos. Entonces, claro, esto es más informativo. ¿Qué es bullying? Ahí vas identificando, identificar conductas que lo caracterizan, cuáles son los roles de una situación de acoso, cómo intervenir de forma segura, a quién acudir y fomentar la convivencia. En este proceso que se está llevando a cabo acá, el deber ser es que la persona que lo está leyendo vaya captando absolutamente todo lo que se está hablando. Si es, por ejemplo, en este caso, que yo estoy haciendo yo presento mi informe o mi caso, bueno, se presentó este caso en los estudiantes donde se hizo una mediación con los docentes para que el niño se quedara en el mismo nivel, para desarrollar en él mejores competencias, afianzar más su desarrollo académico en el futuro y todo esto. Yo voy a desarrollar una herramienta que permita hacerle saber el por qué y qué es lo que está pasando. Y cuáles son, obviamente, las herramientas de apoyo que tiene la institución. Una vez acá que se leyó todo esto, se va planteando la interrogante. Se dice, Carlos ha presenciado cómo un compañero de su clase, Marco, recibe burlas constantes por parte de otros estudiantes. Aunque al principio parecían bromas, ha notado que Marco cada vez está más aislado y triste. Carlos ha decidido hablar con Lucía, la orientadora. Y bueno, y así va continuando haciendo su charla. Es una simulación. ¿Sí me explico? Entonces, él le dice, tienes un minuto, me preocupa algo. Ella va y le responde y vamos interactuando con la simulación. ¿Qué es lo que queda aquí? ¿Cuál es el fin aquí? Que primero usted lo puede compartir. No va a ser una herramienta netamente solo de la universidad. Va a ser una herramienta que ustedes pueden compartir, en la que las tres pueden interactuar, en que las tres pueden tomar su foto e incluirla, en la que pueden trabajar, incluso incluir otros personajes. Entonces ahí le comenta, hay un chico que tiene X situación y ella va y comienza a desarrollar estrategias. Entonces le dice, ¿qué debería hacer Carlos en este punto para aclarar si es bullying? Entonces la simulación enseña. Entonces, qué es lo que ustedes creen que debería hacer Carlos? Esperar a ver la situación desaparece por sí sola, contarle a Lucía qué conductas específicas ha observado o confrontar directamente a los compañeros que se burlan. ¿Cuál considera? Diría que contarle a Lucía qué conductas específicas ha observado. Ok, entonces si yo me voy a contarle a Lucía, me parece que sí, entonces ella dice, bueno, lo que he visto es, y continúa, ¿no? Hay un proceso de interacción y también de estar haciendo la simulación y un proceso de aprendizaje en tu simulación, ¿sí? O sea, que estás dejando un mensaje a través de la simulación. Bueno, lo que he visto es que empuja, bueno, esas son conductas que no son simples, son acciones repetidas que dañan emocionalmente, dice ella. Entonces dice, pensé decirles algo, pero tenía miedo. Y sigue la charla. Ella le sigue dando información. Entonces, ¿cuál fue una forma segura de intervenir como testigo? Informar a un adulto responsable, publicar en redes lo que está ocurriendo o ignorar la situación para no complicarse. ¿Cuál fue la forma segura? Informar a un adulto responsable del centro. Ok, entonces informamos al adulto responsable y lo que hemos aprendido, entonces hace un resumen de lo que están haciendo, que es el bullying, el rol de observador, acudir a quién y cómo apoyar a la víctima. Y aquí le da, ¿ves? Voltea y da la información, rol de observador, a quién acudir, cómo apoyar a la víctima. Entonces, este mismo proceso no lo podemos hacer con nuestra temática, que es enfocada más hacia lo que es la orientación en la etapa de educación inicial, la de la detección de necesidades educativas especiales, de lo que es una diversidad, cualquier tipo de diversidad o, vamos a decirlo así, cualquier tipo de situación que tenga, estilos de aprendizaje que se vaya recibiendo entre los estudiantes. Dependiendo de la temática que queramos abordar, nosotros podemos desarrollar este tipo de simulaciones mediadas por las TIC y que ustedes pueden presentar. ¿Cuál es la idea? De desarrollarla. Nosotros tenemos actividad la próxima semana y tenemos el podcast pendiente, tenemos un podcast, que son las dos actividades más enfocadas. Aquí también, ¿cuáles son las situaciones, señalas de bullying, más claras de bullying? Bueno, en este caso, hacer lo que es exacto, los aspectos más puntuales y aquí ordenar cuáles son los pasos correctos. Si lo ordenas mal, no te deja avanzar. Entonces, enfocarse más a la respuesta. Entonces, bueno, esta viene siendo la respuesta. Avanzó.
rellenas, incluso tiene una manera que la simulación, aparte de simulación, permite que la persona que accede a ese programa, aparte de que está viendo tu caso, lo estás exponiendo tu caso, estás formando, estás haciendo incluso una interacción con el otro, y es algo que pueden acceder tanto los estudiantes como los docentes, como los padres, así como la comunidad en general. ¿Ok? Entonces, esto es editable. Ustedes pueden hacerlo. Yo les voy a compartir cómo yo entro a Geniali. En Geniali yo debo, para yo poderlo hacer, yo debo hacer lo que es ya va que me metí por otro lado. Para yo entrar a Geniali, yo debo hacer mi registro desde mi correo que yo trabaje, ¿ok? ¿Cuál es el correo que yo voy a trabajar? Entonces yo, bien sea el correo que ustedes tengan, institucional o no, les recomiendo que trabajen con su correo normal para fines de que no se los rebote por cuestiones de dominio y todo eso, ¿ok? Entonces, normalmente, y que es un correo de ustedes, pero si ustedes quieren rescatar esa información, ahí va a estar. Entonces aquí yo la tengo porque yo estoy aquí ya con mi correo. Okay. Entonces ya yo estoy aquí con mi correo, mira, aquí está mi perfil, Maroli Díaz, ¿vale? O sea, es una aplicación como Canva que nosotros Sí, también la asociamos al correo. Lo que ustedes quieran buscar, mira, aquí yo tengo información que yo he hecho. Vean, ¿no? Información que yo he hecho. Entonces, claro, yo no trabajo mucho con Genial, y claro, yo trabajo Genial y también con otros correos. Y aquí yo si quiero edito. Yo les voy a compartir esta, pero entonces, ¿ustedes qué hacen? Se registran y si quieren editar la parte del editor, simplemente esperamos y comenzamos a cargar la información, pero yo tengo que tener ya escrito, bueno, sí, está bien, vamos a tener dos o tres, o vamos a tener dos casos, una orientación y un niño, o un padre y un niño, o una docente y un psicopedagogo, el docente planteándole al psicopedagogo qué es lo que está pasando. O sea, es dependiendo qué es lo que ustedes se quieren plantear. Y bueno, ahí comienzan a hacerlo, aquí se trabaja por página, editan, van editando los aspectos. Si lo quieren editar, cambian el color, modifican, si quieren agregar otro. Aquí tienen otros elementos interactivos, ¿no? Que les va trabajando, pero por eso es que le digo, solicitarles varios, uno por uno, es trabajo. Y considero que, bueno, no sé, esta es una opción, ¿sí? Y que ya lo tienen allí. Entonces que está bastante chévere y sé que todo el mundo puede interactuar tanto en el programa como toda la universidad y así también sus representados. Este link está en la página acá, yo también se lo comparto. Y bueno, estas fueron las referencias que nosotros utilizamos que estamos utilizando. Yo tengo los PDF también acá. Abordaje de la educación en valores de los docentes en el aula, la educación encierra un tesoro de Delors, de Gómez 2024, educación inclusiva y diversidad, Maitin 2021 con estrategias de orientación educativa dinamizadas en la inteligencia espiritual. Tenemos el rol del docente en el área de formación, orientación y convivencia, programa para educar en valores de Ramos 2010, de Roja la orientación en Venezuela desde el modelo educativo bolivariano y bueno, obviamente